Entonces vamos a ver cómo está hecho el for por debajo. Entonces, las expresiones for son una abstracción lingüística que esconden el uso de map, flat map y filter, ¿cierto? Esa es la idea. O sea, no hay nada nuevo allí, sino una manera de recubrir el uso de flat map y filter de manera que sea más fácil usarlos. De hecho, si las expresiones for fueran nucleares, es decir, si esa fuera la expresión, si esa fuera una cosa que no estuviera hecha con lo otro, sino que fuera una nuclear allá adentro, uno podría escribir el map, el flat map y el filter así. Map sería, escriba para, use la expresión for, para cada x en xs, recolecte f de x. Eso es equivalente al map. Pero como las expresiones for no están abajo, entonces yo no puedo, el map no está definido así. Está definido como lo vimos la semana pasada. El flat map estaría definido así, para cada x en xs, y en f de x, y, y el filtro estaría definido para cada x en xs, si pasa el filtro, recolecte. Pero así, pero las expresiones for no son expresiones nucleares en escala, son una abstracción lingüística. Entonces lo que tengo que contarles es cómo es esa abstracción lingüística. Entonces, en realidad, el compilador de escala traduce las expresiones for en términos de mat, flat map y una variante perezosa de filtro. Por ejemplo, el primer map, el más sencillo, para x en E1, yield E2. Ese sería el más sencillo, un solo generador y recolección. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Eso es, dice, coja E1, hágale map, y ¿qué hace? Para cada elemento de E1, aplíquele E2. Ese es el para cada x en E1 haga E2. Es esto mismo. Para cada E1, por medio del map, averigüe E2. O sea que este for con un solo generador y una sola recolección de esto es exactamente igual a un map. Pero hay casos más complicados. Por ejemplo, para cada x en E1 que cumpla con este filtro y otras cosas que puedan pasar, traiga E2, recolecte E2. Entonces, ¿qué hago cuando aparece un filtro? ¿Cierto? Entonces, eso es equivalente a, como, fíjense que ya aparecen más generadores, aparece un generador con filtro y más generadores. Entonces, esto lo que dice es, no, entonces coja E1, que es el X quiere pasar por E1, entonces, que pase por E1 filtrado con el filtro F, con X en F. Y una vez haga eso, entonces ahora sí haga el resto de generadores. O sea, tradujo X en E1 y F en esto. ¿Cierto? Y si no había más S, pues no había más, entonces ya cae en el caso de arriba. O sea, escoger esto y hacerle mapa. Y la traducción, entonces, la traducción continúa a partir de este. Esta la traduzco con las de allá. Ya esta es más sencilla que esta porque no tiene filtro. Entonces, las que no tienen filtro ya sabía cómo hacerlas. Y ahora, ¿qué pasa si tengo varios filtros y tengo varios generadores? Tengo X en E1, Y en E2 y S. O sea, tengo varios generadores. Ya sabemos que si hay un generador con filtro, entonces filtro el E1 y me queda sin filtro. Me queda generador sin filtro. Entonces ya tengo, ¿qué pasa? Tengo solo generadores sin filtro. Ah, no, eso es fácil. Para el primer generador hago un flat map y para el segundo hago un map. Entonces, para el primer generador E1 hago un flat map y para el segundo, bueno, el segundo sí es for JN2S, pero este se va a traducir con un map. Porque ya vimos que el for sencillo se traduce con un map, el for con un solo este. Entonces, el flat map es para el más de afuera y el más de adentro se traduce con un map. Y así es la traducción. O sea, esta es una definición recursiva de cómo se traducen las expresiones for. Digo cómo se traduce una sencilla y luego si es una compuesta, la convierto en una más sencilla y sigue traduciendo la sencilla. Hasta que llega a lo más sencillo y ya queda traducida completamente. Para entender bien cómo funciona esto, lo mejor es que ustedes cojan un caso y lo traduzcan a flat map y con todas las cosas y miren que les da lo mismo. Eso es lo que hay detrás de la traducción de map. Entonces, por ejemplo, este fue el caso que vimos hoy en clase, este for. Entonces, fíjate, tiene dos generadores y un filtro. Entonces, este filtro, J aquí con este, lo va a traducir en este with filter J en S' J. Pero ¿qué es lo que va a filtrar?
va a filtrar el 1 until i, que es el rango, ese es el que va a filtrar con ese filtro, ¿cierto? Y aquí i, eso. Y este i en 2 until n lo traduce en este de afuera, 2 until n, flat map. Bueno, este de adentro, 1 until i, lo traduce con este map. ¿Y qué hace map? Map j en i, j, porque él dice que recolecciona IJs. Entonces, j con IJs. El filtro quedó filtrando el 1 until i. Y el flat map quedó con el rango 2 until n, porque ese es el rango más afuera. Entonces, el de más afuera coge un flat map y el de más adentro, el 1 until i, coge un map. Y así se traduce esa expresión for. Esta expresión for se traduce en esta de abajo. Vamos a parar ahí por hoy. Por favor, revisen eso, a ver si la clase tienen alguna pregunta.